Seguimos en la revista deportiva, gracias a Neftalí Ruiz, gracias a Igmario Ugarte por este programazo que nos han dado el día de hoy, y no podemos irnos sin hablar de dinero ajeno. Señores, tengo conmigo a uno que en el programa Mr. Deportes Radio lo han bautizado como el experto en dinero ajeno, Víctor Pérez Girón. Querido hermano, ¿cómo estás? Buenos días, sí, vine aquí aprovechando la invitación para venir a hacer eso mismo, para hablar de dinero ajeno. ¿Estás preparado ya para esta temporada de la NBA? Lo que viene zumbando por ahí, ¿te toca comentar? Por supuesto, sí, preparadísimo como siempre y agradecido de la oportunidad de estar en CDN Radio, en CDN Deportes, en las transmisiones también. El mejor baloncesto del mundo. Hicimos el lanzamiento ayer ya de la temporada, así que ya estamos a la vuelta de la esquina para poder traerle el mejor baloncesto del mundo a la audiencia dominicana. Tú dices las gracias a Dios primero. Primero que todo, gracias a Dios, la gloria sea de nuestro Dios, y de ahí en adelante vamos a arrancar. Que Dios nos ha puesto en el camino con una misión. ¿Por qué Víctor está aquí hoy y por qué hablo de dinero ajeno? Víctor Pérez Girón, en Mr. Deportes Radio el sábado pasado, nos hizo una relación del cambio de Karl Towns desde Minnesota hasta Nueva York y lo que esto involucra al extremo de que la Federación Internacional de Baloncesto FIBA tuvo que ver en el cambio. Víctor, hablemos de eso aquí en el poco tiempo que tenemos. Dime, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo es que un cambio de una liga privada como NBA tuvo que ser aprobado por FIBA? Claro, es un cambio multipartes, es un cambio que topó muchísimas aristas y por eso fue que el cambio duró tanto tiempo también. En oficializarse. En oficializarse. Sí, porque se anunció, duramos días esperando que se dijera. En completarse, porque no hace sentido hacer un cambio por una pieza tan clave como Karl Anthony Towns y durar tanto tiempo para integrar ese jugador al equipo cuando ya faltan 2 o 3 semanas para que empiece la temporada de la NBA. Claro, si se va a hacer un cambio así, porque no se hizo empezando la temporada muerta. No, ya estamos en pretemporada, se está jugando pretemporada. Estamos en pretemporada, se completó el cambio y en menos de 5 días ya Karl Anthony Towns tenía el uniforme puesto y estaba básicamente ya comenzando a lanzar pelotas. Entonces, este cambio se complica tanto porque, primero, por la situación de la nómina del equipo de los Timberwolves de Minnesota, que eso es parte de las complicaciones que tiene este cambio. También se complica porque como Minnesota estaba complicado de nómina, entonces tienen que buscar un tercer equipo, que son los Hornets de Charlotte, que reciben varios jugadores. Entonces, básicamente el cambio, para el que no tiene el cambio a mano, se envía a Julius Randle, a Donte DiVincenzo y a 3 jugadores y varias selecciones del draft hacia el equipo de Minnesota. Minnesota no puede recibir estos jugadores, no puede recibir ese paquete completo, entonces busca un tercer equipo, que son los Hornets de Charlotte, que reciben el excedente que Minnesota no puede recibir. ¿Por qué hablo del excedente? En la NBA, cuando se está haciendo un traspaso, cuando se está haciendo un cambio, los equipos necesitan relativamente enviar y recibir básicamente el mismo valor. Una compensación. Una compensación. O sea, yo me estoy desprendiendo como equipo de Karl Towns, que gana $49 millones, y en compensación debo recibir algo similar. Debes recibir algo similar y todo depende, porque son muchas reglas una arriba de otra. Por favor. Depende del estado de la nómina del equipo. Un equipo como Minnesota, que tiene la nómina reventada, o sea, estaban de camino a tener la nómina más cara de toda la liga. El equipo de Minnesota, entonces, cuando está enviando a Karl Anthony Towns, no puede recibir más de lo que están enviando. No pueden recibir más de $49.2 millones. Tienen que recibir menos. La liga, básicamente, tiene un mecanismo que los obliga a bajar la nómina para que no se compliquen más aún. Eso está ahí en el acuerdo laboral. Paréntesis, ¿qué complica la nómina de Minnesota? El contrato de Anthony Edwards, exacto, que a partir de este año ya comienza a ganar una cantidad extraordinaria de dinero. El de Rudy Gobert. Exacto, la nómina del equipo de Minnesota está complicada por la extensión de Anthony Edwards, que entra en vigencia. Entra en vigencia la extensión de Jaden McDaniels también, que firmó por mucho dinero. Está Rudy Gobert cobrando por encima de $43 millones también. Entonces, cuando tú tienes todos esos jugadores cobrando por encima de 35, 40 millones de dólares, entonces te pasas el tope salarial. El tope salarial de la NBA, o por donde empieza, son 140 millones de dólares. Entonces, si tienes 3 jugadores cobrando 40 millones de dólares, ya estás a poco de pasarte del tope salarial. Y eso es lo que le complica la situación a un equipo como Minnesota, que le ha otorgado estas extensiones a todos estos jugadores. Primera respuesta, Karl Towns lo cambian por un tema económico.
Totalmente. Es lo primero. Entonces continúa con relación a lo que envía, lo que recibe. Minnesota recibe un excedente. Continúa ahí. Exacto. Ese excedente son 3 jugadores que se llaman Dwayne Washington Jr., Daquan Jeffries y Charlie Brown. Ese Dwayne Washington Jr. es el que complica el asunto. ¿Por qué es que Dwayne Washington, que nadie lo había escuchado, es que complica el asunto? Porque Dwayne Washington era parte del equipo de los Knicks de Nueva York en la temporada previa. Y de hecho jugó en la liga de verano para el equipo de los Knicks de Nueva York esta temporada como preparación, para ver si se quedaba en el equipo. Los Knicks de Nueva York lo cortan y entonces Dwayne Washington se va a jugar para Serbia, se va a jugar con el KK Partizan en un equipo en la liga profesional de Serbia. ¿Qué pasa? A la NBA no le interesa si tú estás jugando en otro país, porque en los libros de la NBA, para los libros de la NBA, Dwayne Washington es un agente libre. Entonces, los Knicks de Nueva York tienen los derechos de Dwayne Washington y era uno de los jugadores que más fácil, con todo y que estaba jugando en otra liga, podían agregarlo al cambio. ¿Qué pasa? Julius Randle, Dante DiVincenzo y Keita Bates-Diop, que fue el tercer jugador en ese paquete, entre ellos 3 hacían $43 millones. Faltaban $6 millones para igualar el salario de Karl Anthony Towns. Entonces ahí es que firman a estos 3 jugadores, a Charlie Brown, a Daquan Jeffries y a Dwayne Washington, y básicamente le dan un contrato de firma y cambio a cada uno. Los firman por salario mínimo, $2 millones a cada uno, 2.1, 2.2, y entonces ahí es que completan los $49 millones de Karl Anthony Towns. Dwayne Washington entonces tiene que pedir un permiso a la FIBA para poder salir del equipo de Serbia donde estaba y firmar ese contrato de firma y cambio con los Knicks de Nueva York, para los Knicks de Nueva York entonces poder completar el cambio con los Minnesota Timberwolves. Por eso es que este cambio se tardó tanto y se complicó tanto. Y esto de firma y cambio con salarios mínimos, ¿completaba esa cantidad de dinero? Completaba la cantidad de dinero, pero ¿qué pasa? Otra regla. Los equipos, sí, son muchas. Los equipos cuando están agregando varios salarios, eso se llama salario agregado, así es que sale en el acuerdo laboral, no pueden tener varios jugadores de salario mínimo para completar, específicamente para evitar este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Los Knicks de Nueva York le buscaron la vuelta, bien inteligente ellos. Lo que hicieron fue, lo que se dice, es que le agregaron $1 a cada uno de los contratos de esos jugadores, a Daquan Jeffries, a Dwayne Washington, a Charlie Brown. Le agregaron $1, entonces ya no es considerado como salario mínimo, porque si el salario mínimo son 100 pesos y tú estás ganando 101 pesos, entonces ya no es salario mínimo. Es inteligente, yo le digo tigueraje. Habilidad o tigueraje. Y entonces ahí le buscaron la vuelta, completan el cambio y entonces ahora Dwayne Washington y esos jugadores están básicamente de salida. Vi ahí que los Hornets de Charlotte estaban probando a uno de ellos. Les dieron unos minuticos ahora en pretemporada. Y entonces ya... ¿Pero cómo que lo están probando? ¿Son de ellos o tú piensas que van a salir de ellos de nuevo? Van a salir de ellos porque parte del cambio fue que el equipo de los Hornets de Charlotte recibió $7.2 millones. Para. Ahora sí me enredaste la cabulla. Además de los 3 jugadores, Sí. 3 oportunidades del draft, porque vimos también que había una de segunda ronda del 2025, una del 2026 y una del 2032. Recibieron los Hornets $7.2 millones. $7.2 millones, que es básicamente el equivalente al salario de estos 3 jugadores que ellos recibieron de rebote. Realmente el interés de ellos eran esas selecciones del draft por involucrarse en el cambio, absorbieron ese salario y básicamente entre los Knicks de Nueva York y los Minnesota Timberwolves le dieron así esos chelitos, mira estos $7.2 millones para que le termines el contrato a los muchachos si tú lo necesitas. Y eso va dentro del acuerdo de me compensan, pero también yo saco... No, señores, esto es un majarete lo que han hecho en la NBA. Y todos los cambios son así. Tú te has hecho experto y tengo que felicitarte y reconocerte en esto de los contratos, y por eso es que decimos el experto en contar dinero ajeno, porque... todos estos cambios tienen como sus asteriscos, sus periquitos, y tú los conoces todos. O sea, es que estos cambios son todos así como tan difíciles. Usualmente no, pero sin embargo los contratos por jugadores grandes, un contrato por una estrella, simplemente tú no quieres dejar ir un Karl Anthony Towns sin una compensación que valga lo que vale un Karl Anthony Towns. Tú no quieres dejar ir a un Kevin Durant
sin recibir a cambio lo que vale un Kevin Durant. Recordemos el cambio de Kevin Durant hacia los Brooklyn Nets. Se llevaron a Cam Johnson, se llevaron a Mikal Bridges, se llevaron como 5 o 6 selecciones del draft, porque eso es lo que vale un Kevin Durant, y eso es lo que complica, porque el equipo no quiere perder un talento de ese nivel sin una compensación que lo valga. Y entonces, bueno, la llegada de Durant a Phoenix, dicen que dejó a Phoenix sin banca, dejó a Phoenix sin reservas, dejó a Phoenix porque tuvieron que salir de mucho, quizás por esas mismas reglas que tú dices de compensación. Sí, porque tienes que igualar el salario. Al final del día tienes que tratar de compensar, igualar el salario. Entonces, cuando un solo jugador está cobrando 40, 50 y estos jugadores que van a comenzar a cobrar 60, y por ahí viene Luka Doncic, que va a estar cobrando $70 millones en un año. ¡Dios! Tú tienes que entregar una cartera de jugadores y se le complica a un solo equipo agregar todos esos salarios, y entonces ahí es donde tú tienes que involucrar un tercero o un cuarto equipo. Entonces, en este minuto que nos queda, la pregunta del millón es la siguiente. Si tuvieron que hacer todo ese movimiento de Karl Towns por ser un cambio básicamente por lo económico, lo financiero de Minnesota, ¿cómo es que el equipo se va a ahorrar ese dinero si igual tiene que compensar lo que está enviando y lo que está recibiendo? O sea, ¿dónde es que el equipo de Minnesota tiene esa ganancia y dónde Nueva York la tiene también? Exacto, el equipo de Minnesota, de hecho, saqué los números con Karl y sin Karl Anthony Towns. Esto lo tengo yo por aquí. Los números financieros. Sí, los números financieros. Sí, porque cuando decimos los números en baloncesto la gente piensa en estadística. Previo al cambio de Karl Anthony Towns, sí, entre nómina e impuestos, $206 millones en nómina y $136 millones en impuestos, estaban en $342 millones en salario total. Mi Dios. Entre nómina de jugadores e impuestos. Traspasando a Karl Anthony Towns y quitándose básicamente 2.5, casi $3 millones en salario, esa nómina bajó de 342 a 302. Fueron $40 millones que se quitaron de arriba simplemente traspasando a Karl Anthony Towns. Igual siguen teniendo problemas con el impuesto al lujo, porque sobre 300 millones debe ser... Sigue siendo mucho, pero es un descuento a una nómina donde los dueños de equipo, recordemos que ahora mismo Alex Rodríguez y Mark Lord están teniendo una puja por quién es que se va a quedar con el equipo, con Glenn Taylor, que ahora mismo es el dueño mayoritario de Minnesota. Pero está bien, lo que me estás diciendo es real. Por donde voy es que igual Minnesota sigue teniendo problemas económicos, porque es que ellos dieron contratos muy altos. Totalmente. Entonces, no descartamos que seguirán haciendo movimientos de este tipo. No se puede descartar. Sigue la posibilidad. Sin embargo, mientras más abultada está la nómina y mientras más altos los impuestos, el mínimo movimiento también les resta mucho a eso que tienen que pagar de impuestos los equipos a final de temporada. Señores, Víctor Pérez Girón, extraordinario, hermano, gracias. Vamos a hacer un Mister Deportes especial con él para este domingo a las 4 de la tarde por el canal 37 CDN, para que usted todavía conozca más de todos estos movimientos y también de por qué este hombre se ha dedicado a contar dinero ajeno. Gracias por la sintonía, gracias Víctor Pérez Girón y gracias a Neftalí y Ekmari, que hicieron un tremendo programa, además de todo el equipo de producción liderados por Ricky Hernández. Dios les bendiga.